Vamos a continuar con esta formación ministerial y ahora vamos a entrar y vamos a ver lo que es el llamado al evangelismo, el llamado al evangelismo. No se trata de ver o aprender cómo evangelizar, se trata de ver que tenemos un llamado al evangelismo. ¿Y qué es lo que significa eso, ser llamado al evangelismo? ¿Cómo funciona ese llamado? Para esto voy a estar leyendo de Marcos capítulo 16 versículo 15 y dice así la palabra de Dios: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí les está dando este mandato. La palabra evangelio significa buenas nuevas, también significa buen mensaje. Normalmente o comúnmente es conocido y entendido más como buenas nuevas. El evangelio principalmente está relacionado y se entiende que son las buenas nuevas de salvación del Señor Jesucristo para la humanidad. También la palabra evangelio se puede usar en general para dar buenas nuevas a alguien, como el ángel Gabriel que le dio las buenas nuevas a Zacarías del nacimiento de Juan Bautista. Le dice: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte este evangelio, estas buenas nuevas, que vas a tener un hijo. Y en la misma palabra evangelión en el griego. Viene Gabriel a Zacarías para darle buenas nuevas: tu esposa se va a embarazar. Son buenas nuevas, son buenas noticias. Eso es también evangelio. Es el mismo concepto. El ángel que se le aparece a los pastores para anunciar el nacimiento de Jesús también les dice: os doy nuevas de gran gozo. Otra vez, evangelio, buenas nuevas, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Para todo aquel que ha recibido la salvación pues de las buenas nuevas, su llamado es uno a compartir, predicar o proclamar estas mismas buenas nuevas de salvación a otros que todavía no lo han escuchado. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura es la obediencia al llamado o el acto de predicar o comunicar las buenas nuevas del evangelio de Jesús. Tú como salvo tienes unas buenas noticias. Tú como salvo tienes unas buenas nuevas que dar a otros. Y porque tú has experimentado esta salvación de parte de Dios y lo que Dios ha hecho en ti, tú quieres que otros lo sepan. Tú les das las buenas nuevas de que hay un Salvador que se llama Jesucristo. Amén. Entonces, cuando tú eres salvo, tú no debes retener ni detener el mensaje con el que tú fuiste salvo, porque al ser salvo tú te conviertes en la continuación de la proclamación del evangelio, como todos aquellos que te precedieron a ti. Este que le habló a este, y este que le habló a este otro, y este que le habló a este otro, y este que te habló a ti, tú debes de hablarle a alguien más para que este entorno le hable a alguien más, y así continúe. Y le quiero decir algo: esto que le estoy describiendo tiene sucediendo ya casi por 2000 años. Ha sido así por 2000 años hasta hoy, casi. ¿Sí? Entonces, a quien se le comunican las buenas nuevas y este se salva, se convierte en el siguiente predicador, se convierte en el siguiente proclamador del evangelio, comunicador. Entonces, no debemos ser pues nosotros quienes sean los culpables de detener la predicación del evangelio que ha estado en movimiento por casi 2000 años.
Cuando no compartes el evangelio, detienes la predicación que ha estado tomando lugar por casi 2000 años. ¿Me está entendiendo? Porque todos somos parte de esa continuación. Entonces hay alguien a quien tú necesitas compartirle estas buenas nuevas para que sea salvo, y luego esa persona le dé las buenas nuevas a alguien más. El acto de predicar trata de una persona que se le considera heraldo o proclamador público, que está siendo enviado en dos calidades: en calidad de embajador de Cristo y en calidad de testigo de Cristo, y es enviado con toda la capacidad y empoderamiento de representar a la autoridad que lo está enviando, y lo está haciendo con el propósito de preparar el camino de quien le envió. Entonces Jesucristo nos envía. Cuando yo vengo y le hablo a alguien, le estoy preparando el camino a Jesús para que Él venga y luego le hable a esa persona. Vengo y deposito ese mensaje. Él puede venir después y manifestarse a esa persona, si es que no lo hace en ese momento. El trabajo del proclamador, del predicador, es solamente venir y entregar el mensaje, comunicar el mensaje, pero sí está preparando camino. Ser enviado habla de alguien pues que ha sido apartado. En este caso habla de alguien que es salvo y apartado del mundo para llevar un mensaje o cumplir con una misión. La palabra bíblica para enviado es apostelo, y es compuesta de dos palabras: apo, que significa fuera, lejos, y carga con la idea de tener que partir como un enviado para ir a cumplir con la comisión, y stelo, que quiere decir apartarse, y sugiere la idea de estar dedicado a la misión. O sea, yo me he apartado ya de todo, me he apartado del mundo, me he apartado del pecado, y ahora estoy dedicado a cumplir con esta misión. Ese es un proclamador, ese es alguien que está siendo enviado. Entonces, en resumen, enviado o apostelo significa poner aparte para enviar a una misión. Poner aparte para enviar a una misión. Si me puedo usar de ejemplo, yo no me dedico a otra cosa más que a esto. La pastora, cuando ella trabajaba secularmente para la ciudad del Paso, cuando ya los dos recibimos el llamado, sí trabajamos por un tiempo más, pero sabíamos que el día iba a llegar donde lo íbamos a dejar. Ese era nuestro llamado. Estábamos siendo apartados, y todo lo que ahora hacemos es lo que es la palabra, lo que es el ministerio, lo que es nuestro llamado, es todo lo que hacemos. Aunque usted tenga un trabajo secular, no significa que esa es su misión en el mundo. It's not, no es. Usted debe estar predicando, usted debe estar enseñando, usted debe ser ese comunicador, esa comunicadora de buenas nuevas a aquellos que todavía necesitan escucharlo. Apostelo, alguien que es enviado, significa poner aparte para enviar a una misión. El predicador pues prepara el camino y la llegada del Salvador Jesucristo a quienes predica. Lucas 10, 1 y versículo 9 dice a este efecto: designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él. Capte esto: envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. ¿Sí? Esto es Lucas 10, 1. Él les dice: vayan y prediquen a tales ciudades, porque ahí es donde yo voy a ir. Ellos se adelantaron, ellos fueron antes que Él y empezaron a predicar. Y lo que predicaban era
se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y luego Jesús llegaba y él empezaba a hacer lo que él tenía que hacer con la gente. Pero quienes fueron delante de él eran los que eran enviados, estos proclamadores. Somos nosotros a dar estas buenas nuevas. La manifestación y llegada de Jesús a la gente en estos lugares fue precedida por la predicación del evangelio de los discípulos. Antes que Jesús se manifestara en las ciudades, en los lugares que llegaban los discípulos a anunciar el evangelio, la gente ya había sido preparada de antemano en su corazón para recibirlo por la predicación o proclamación de las buenas nuevas. A mí me ha sucedido que yo he platicado con personas y yo no sé en ese momento que eran creyentes o Dios ya les estaba hablando, y de pronto me han dicho: sabes que yo sé que esto no es casualidad porque Dios ya tiene tiempo hablándome. Entonces yo les digo: y aquí estoy yo y todavía te está hablando. O sea, Dios ya había estado preparando a esta persona y le sigue hablando, ¿verdad? Porque Dios quiere hacer algo con esa persona. Pero se toma a proclamadores a preparar ese camino. Y repito, esta es la clave. Si tú le hablas a alguien, el Señor va a llegar a esa persona, porque tú estás preparando ese camino. ¿Me explico? El Señor va a llegar. Esto es importante. Por eso este llamado es muy importante. Ahora, te tengo buenas nuevas. ¿Quieres oírlas? Te tengo buenas nuevas. ¿Sí? Tú no necesitas 10 años de preparación. Tú no necesitas 5 años de preparación. Tú no necesitas 3 años de preparación. No necesitas ni 1 año de preparación para empezar. No tienes que ser un teólogo. No tienes que saber esto al revés y al derecho. Es más, no tienes ni que saber dónde están los libros de la Biblia. Cuando dice el pastor: abran la Biblia a Filemón, y tú vueltas: ¿hay un Filemón? Ni tienes que saber eso para ser un proclamador. Son buenas nuevas, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitas para ser un testigo de Cristo? Ahorita voy a entrar en ese detallito. Primero vamos a hablar del testigo de Cristo. Testigo de Cristo. Repito, hay por lo menos 2 calidades. Cuando tú proclamas, lo haces como testigo de Cristo y luego lo haces como embajador de Cristo. ¿Ok? Testigo de Cristo, tú puedes ser testigo de Cristo el día que eres salvo. Testigo de Cristo. Para ser embajador, ese es otro nivel. ¿Ok? Pero vamos a ver primero, testigo de Cristo. Tú puedes ser un testigo de Cristo instantáneo. ¿Ok? La calidad o condición de testigo habla de alguien que da testimonio. ¿Sí? Un testigo es alguien que da testimonio, indicando que tal persona tiene experiencia y conocimiento personal y directo de lo que va a dar testimonio. Es como si tú presenciaste un accidente, tú estuviste ahí, tú lo vistes, o si fuiste parte de él, tú das testimonio de algo que experimentaste y tienes conocimiento personal de. Si te llegaron a hablar a corte, tú vas en calidad de testigo y tú dices: lo que yo vi fue que este carro venía por acá, este otro venía por acá, y este se pasó la luz roja y le pegó a este otro carro. Tú lo vistes, eres testigo en ese momento, lo experimentaste, tienes conocimiento personal. Denota a uno que puede certificar o certifica aquello que ha visto, oído o conoce. Eso es la definición básica y simple de un testigo. Entonces, un testigo de Cristo
sobre todo, tiene que haber tenido un encuentro personal con Cristo por medio de su Espíritu Santo para poder dar testimonio de Él. La experiencia de salvación trata con la experiencia de la revelación de Jesús el Salvador al pecador, y luego el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo cuando el pecador recibe a Cristo como Salvador. El salvo, después de su salvación, da testimonio de Jesús y de la obra redentora, salvadora que Jesús hizo en él o ella. Lo va a hacer en conformidad a su trasfondo. O sea, ¿de dónde te salvó? ¿De dónde te rescató? ¿Qué fue lo que Jesús hizo contigo? Ese es tu testimonio instantáneo. ¿Estamos entendiendo? En otras palabras, el testigo, al dar testimonio de Cristo, incluye lo que Cristo hizo por él o por ella. Su testimonio puede incluir una sanidad milagrosa de una enfermedad física o mental, incluyendo rescate de la muerte, o una respuesta a una crisis familiar, personal, relacional, matrimonial o legal, liberación de una atadura a adicciones, liberación del ocultismo, idolatría o de una secta, de una posesión demoníaca, por ejemplo. ¿De dónde te hizo libre? ¿Qué fue lo que Él hizo por ti? ¿De dónde te salvó? Perdonó tus pecados, pero también de dónde te rescató. Es parte de tu testimonio. El evento del Gadareno ilustra, creo yo, perfectamente que toda persona que es rescatada del pecado y del lazo del diablo es llamada a contarle a los demás las cosas y las maravillas que Dios ha hecho con él o con ella. ¿Sí? El Gadareno era un hombre que estaba poseído por una legión de demonios, aproximadamente entre 6,000 y 12,000 demonios, a quien Jesús sana y hace libre. Al retirarse Jesús, el Gadareno le ruega ir con él, pero le da Jesús un mandato y le dice que vaya y publique, proclame, hable, comunique lo que Dios había hecho con él. Marcos 5, 18 al 20 capta para nosotros cómo el hombre gadareno inmediatamente es enviado a proclamar lo que Dios había hecho con él. Marcos 5, 18 en adelante dice: al entrar él, o sea Jesús, en la barca, el que había sido estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y ¿qué dice enseguida? Cuéntales. Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Okay? Cuando el gadareno va a su casa, a los suyos, y les cuenta cuánta Biblia sabía, nada. ¿Qué les contó? Yo estaba endemoniado. Tenía como una legión de demonios dentro de mí. Cuando me amarraban con cadenas, yo las rompía. Todos aquí saben que yo andaba en el desierto y me la pasaba en las tumbas
y nadie se me quería acercar, yo tenía miedo. Pero vino un hombre que se llama Jesús, Él es el Salvador y me hizo libre. Mírenme. ¿Tú tienes algo que decir? ¿Tú tienes algo que contar? Repito, todavía no la tienes que saber al revés y al derecho. Todavía no. Pero tú ya tienes algo que decir. ¿Me explico? Cuénteles esto a los que ya les ha pasado. ¿Sí? ¿Sabes qué? No vengas a mi iglesia. ¿Por qué no? Es que ahí oran por ti y te caes. ¿Cómo está eso? Yo no sé cómo está eso. Yo nada más sé que oran por ti, algo pasa, se te da la fuerza y te vas para atrás. Tiene que ser el poder de Dios. Es lo que a mí me dijeron. ¿Tienes algo que contar, sí o no? Ahora, no dice vete evangelista, no dice vete a las naciones, no dice vete a otro país. ¿Qué dice? Vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales. Hermanos, si alguien te conoce, son los tuyos. Si alguien va a saber si has cambiado o no, son los tuyos. Amén. Tu primer ministerio son los tuyos. Donde empieza tu entrenamiento de predicador, de proclamador, es con los tuyos. Y no necesitas conocer mucha Biblia. Eso viene después. Eso viene después. Versículo 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, es donde él vivía, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Entonces cada persona que es salva tiene un primer e instantáneo testimonio. Right? Cada persona que es salva tiene un primer e instantáneo testimonio. Lo que Jesús acaba de hacer por él o por ella. De hecho es parte, es un testimonio muy grande que tú vas a tener. ¿Sí? Entonces la razón que el gadareno se convierte en un testigo de Cristo inmediatamente es porque primero da testimonio de su experiencia personal con Jesús, y en virtud a ese encuentro milagroso va y proclama las grandes cosas que el Señor hizo con él. Una vez en la iglesia en Ciudad Juárez se salvó una persona que durante el servicio Dios le dio una visión de él, del Señor. Él está en el servicio y de pronto ve una visión y es el Señor Jesucristo. Y ese día él se entrega al Señor. ¿Sí? Él pertenecía a una familia donde todos eran testigos de Jehová. Todos. De pronto se dan cuenta, como el mundo lo interpreta, que se había hecho aleluya. Todos vinieron a hacer una intervención. Vinieron a hablar con él para convencerlo, obviamente. Y él nada más les dijo una cosa, les dijo esto: ¿saben qué? Yo no sé mucho de la Biblia todavía, pero no me pueden quitar que yo vi lo que yo vi. Eso fue todo lo que les contó en ese momento. Estuvimos visitándolo como por un mes o 2 meses, y le empecé a enseñar la palabra de Dios, y le empecé a enseñar cómo hablarle a su familia que eran testigos de Jehová, y le empecé a mostrar ciertos versículos de la Biblia. Cuando él empezó ya a hacer conexiones de la palabra de Dios, empezó a aprender la palabra de Dios. Cuando venía su mamá, cuando venía su hermana a visitarlo, él ya tenía que decirles. ¿Sabe lo que sucedió después de un tiempo? Porque él se dedicó a la palabra. Que un día que fueron su mamá y su hermana a visitarlo, después de esa reunión le dijeron: ¿sabes qué?
ya no vamos a venir a hablar contigo, porque el diablo te está usando a ti para confundirnos a nosotras. Y ya no querían hablar con él. Lo que lo mantuvo agarrado de la mano de Cristo fue la experiencia que tuvo de esa visión. De ahí no lo movieron. Posteriormente, la mamá se entregó a Cristo. Una hermana tuvo una experiencia con el Espíritu Santo y lo sacó de ese lugar. No tienes que saber mucho. ¿Cuál ha sido tu experiencia con el Señor? ¿Qué has visto? ¿Qué sabes? Cuéntalo. Quiero que note algo también. Es lo que le pasa a muchos de los que se salvan. Se salvan y todo lo que quieren hacer es estar con Jesús. Capte esto, por favor. Se salvan y todo lo que quieren hacer es estar con Jesús. Oh, Jesús, déjame, voy contigo, yo quiero estar contigo. ¿Y qué le dijo Jesús al gadareno? Vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales. Amén. Ahora sírveme, ¿verdad? Entonces el punto es, cuéntales lo que Dios ha hecho contigo. Ese es tu testimonio. Aunque cada persona salva tiene que entrar en el proceso de santificación del Espíritu Santo y someterse a la formación ministerial de la palabra de Dios, su primer testimonio es proclamarle a los demás lo que Dios ha hecho con él o con ella. Solo tienes que esperar ser un teólogo para ser un testigo instantáneo. Por lo tanto, cuéntales lo que Dios ha hecho contigo. Cuéntales. De la salvación del gadareno podemos observar un orden o una prioridad para dar testimonio público. El mandato de Jesús para el gadareno fue: vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales. Vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales. A los primeros que le debes dar testimonio son a los de tu casa. Entonces el orden de testimonio público que se observa es: primero a los de tu casa dales testimonio. Segundo, el gadareno da testimonio en su ciudad. Hay muchos que Dios salva y de pronto ya quieren irse en un viaje misionero, quieren irse a otra nación y ni siquiera han hecho nada en su ciudad todavía. Ni siquiera le han dado testimonio a su familia. Muy importante. Tú eres enviado primero a los de tu casa. ¿Por qué? Son los que están más familiarizados con la vida que tú llevabas. De pronto tu familia te dice: oyes, en verdad que algo ha pasado contigo, porque ya no eres el mismo, ya no hablas igual, ya no te comportas igual, ya no dices lo mismo. Tu familia. ¿Sí? Si alguien te conoce, es tu familia, ¿sí es cierto? Y tu primer testimonio va a impactar las vidas de ellos. Después que le testificas a tu familia y sabes que ese es entrenamiento, ahí empieza tu entrenamiento de ser un comunicador, un predicador de las buenas nuevas. Ahí empiezas a practicar. Después das testimonio a los de tu ciudad. Amigos, a los vecinos, conocidos y al perdido en general. Aún a los más expertos, a sus discípulos que después llamó apóstoles, Jesús les dio una prioridad de testimonio público el momento que Jesús regresa al cielo con el Padre. En Hechos 1:8 les instruye:
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero que note que Jesús les había mandado que se quedaran en Jerusalén. ¿Sí? Después les dijo: van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Un orden, ¿verdad? No les dijo: vayan ya hasta lo último de la tierra. No, necesitaban un epicentro, una base de donde lanzar su evangelismo. De hecho, Jerusalén se convierte como en la base o el punto central también del cristianismo en estos tiempos. El apóstol Pablo, cuando después que fue salvo, él también fue a Jerusalén a hablar con los apóstoles. Pero les está entregando un orden. Son investidos de poder de lo alto antes de empezar su ministerio, pero sucede cuando están ahí en Jerusalén. Ahí se empezó el movimiento y la predicación del evangelio. Algo interesante sucedió, donde después no querían salir de Jerusalén, se pusieron muy a gusto. El Señor usó a Pablo para perseguir a la iglesia, y luego fue cuando se dispersaron y empezaron a ir a otras ciudades a llevar las buenas nuevas. Pero todo empezó en Jerusalén. Quédense en Jerusalén, de ahí van a empezar. Después empezaron a ser testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y mire hasta dónde ha llegado el evangelio. Hasta esta otra parte del mundo. Entonces, antes de salir a la ciudad o al mundo, sigue este orden de testimonio dado por Jesús. Primero, dale testimonio de Cristo a los de tu casa. Quédate ahí en tu ciudad. Sea un impacto en tu ciudad. ¿Para qué quiero ir yo a otra nación, a otro pueblo, a otra parte del mundo, si todavía no dejo mi huella aquí en esta ciudad? ¿Sí? Pero necesitas empezar con los tuyos. Con esto cierro. Embajador de Cristo ya requiere otro nivel de preparación. Yo creo que ser embajador no es instantáneo. Toma una preparación más alta. ¿Sí? Yo sé que se usa muy a la ligera el título, o decimos, es que todos somos embajadores de Cristo. No, todos podemos ser testigos. Embajador ya es otro nivel. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Voy a leer en 2 Corintios 5, 19 al 20. Y él dice así: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Pero él como embajador, en 2 Corintios 11, 21 al 28 dice, comenta alguna de las cosas que él tuvo que experimentar y él tuvo que atravesar. Y dice: en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. En esa ocasión casi lo matan. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias.
En 2 Corintios 6:4 en adelante también dijo: como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas ya aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y nosotros en estos tiempos podemos incluir al coronavirus. Amén. En vida o en muerte. Entonces toma a alguien más preparado para poder atravesar todo esto. El gadareno no pudo haber entrado directamente a esto. Se desanima, ya no continúa. Los suyos, su casa, iban a ser menos hostiles con él. Aunque un musulmán, si se convierte a Cristo, en ese momento ya su vida corre peligro. Conocimos a alguien que salió del catolicismo y fue y le dijo a su familia: me he entregado mi vida a Cristo, ahora soy cristiano. Y le dijeron: o te sales de ahí o te sales de mi casa. Y estos dos jóvenes le dijeron a su familia: nos salimos de la casa, no vamos a dejar a Cristo. Pero se necesita una preparación más alta, más profunda para ser un embajador. Amén. Y próximo jueves entramos en más detalle. También voy a entrar sobre tres peligros en el que puede caer alguien que es recién convertido y rápido es puesto en una posición de liderazgo. 3 peligros donde puede caer. Primero es el peligro de no aprender a gobernar, el peligro de envanecerse y el peligro de caer en la misma condenación del diablo. 3 peligros que se le llama también, la Biblia le llama neófito. Este es un recién convertido, este es un bebé espiritual que no debe recibir ni estar en una posición de liderazgo. No está listo. El gadareno no estaba listo para ser un líder todavía como administrador de la casa de Dios. Tenía que ser preparado primero. Esto lo vamos a ver la próxima semana. Continuamos con este llamado al evangelismo en el nombre de Jesús. Dios me los bendiga.